hago es, todos están mudos y así no hay interferencia. Pero déjenme que lo controle un segundo nada más. Porque yo pensé que ya lo había hecho anteriormente, pero bueno, siempre pasa así. Ok, ya, empezamos de todas maneras. Bien, entonces, bueno, este es, como ustedes ya saben, el taller de certificación en monitoreo y evaluación de proyectos, o políticas, o planes, o entidades, ¿sí? El monitoreo y evaluación no es exclusivamente para un proyecto. La metodología se puede aplicar a cualquier entidad finalmente, o a cualquier iniciativa finalmente. Bien, tenemos sesiones hoy 16, el 23 y 30 de octubre y el 6 de noviembre, ¿ok? Esas son las sesiones básicas. Si por A o B motivos ustedes requieren una sesión extra, no hay ningún problema, lo podemos coordinar, ¿ok? Entonces, estos son los espacios en los cuales nosotros nos vamos a ver frente a frente. Y estamos en vivo, y esto queda grabado para que ustedes lo puedan ver más adelante si así lo desean. Espero que se esté grabando. Bien, entonces, bueno, ustedes ya me conocen, ahí está el correo electrónico al cual me pueden escribir directamente. Y bueno, estos son elementos básicos que vamos a ver durante todo este trayecto que tenemos. Bien, entonces, seguimos adelante. El módulo 1 que tenemos esta semana, que empieza esta semana, es los fundamentos de monitoreo y evaluación. Ahora, obviamente, en 4 semanas no vamos a poder avanzar. En sesión por sesión vamos a tratar de ver los elementos básicos que tenemos que manejar para este sistema de monitoreo y evaluación que queremos implementar. Pero obviamente hay elementos que pueden quedar de lado, pero dependo mucho de las consultas que ustedes tengan y de los trabajos que vayan presentando, porque esto se basa en sus estudios de caso, que son sus proyectos o programas que ustedes quieren, para los cuales quieren plantear sistemas de monitoreo y evaluación. Entonces, depende mucho de ustedes, ¿sí? Y como ya les he comentado, la dinámica que tenemos es eminentemente práctica. Nos basamos básicamente en lo que ustedes están presentando en los trabajos que van a desarrollar durante el resto de ese taller. Tenemos, por un lado, los foros que son individuales, y por otro lado, los estudios de caso, que son los suyos. Bien, aquí tenemos los temas que los vamos a ver esta sesión, y el objetivo de aprendizaje, que es conocer los fundamentos, ¿no? Para tener un sistema de monitoreo y evaluación práctico y útil para cada uno de nosotros. Bien. Un tema importante y una de las limitaciones claras que he visto más de una vez en lo que es diseño de proyectos y en lo que es la posterior planificación y el sistema en sí de monitoreo y evaluación, es que las entidades, sean públicas o privadas, no tienen claro cuál es el enfoque de desarrollo que quieren implementar, en el cual están inmersos o el cual están implementando, ¿no? O al menos una idea clara de qué cosa es lo que quieren finalmente, ¿sí? Ahora, para tener claro eso, obviamente hay que estudiar los enfoques de desarrollo. Sea uno una entidad pública o privada con fines de lucro, sin fines de lucro, pueden ser una organización pastoral o pueden ser IBM, ¿no? Lo que es esencial es tener una claridad de lo que consideran ustedes es el desarrollo, ¿sí? Ahora, obviamente, este curso no es un curso de enfoques de desarrollo, entonces no vamos a poder explorar todos los elementos. Algunos elementos los voy a dejar de lado porque tenemos lecturas y también el propio interés de ustedes para poder profundizar en eso. Entonces, comprender que hay objetivos en el desarrollo. O sea, obviamente tenemos los objetivos de desarrollo sostenible, pero cada país, cada región plantea sus propios objetivos de desarrollo, ¿ok? En función de sus propias realidades, problemas, dilemas, intereses políticos y un gran, etcétera. Entonces, y en ese quehacer, en ese interín, en esa lucha, en esa gestión, es lo que vamos a llamar los procesos de desarrollo, ¿sí? Y, por ejemplo, a veces es difícil de verlo en nuestras realidades, porque obviamente América Latina es bastante caótica, cambia un gobierno y básicamente muchas de las intenciones cambian, hay borrón y cuenta nueva, entonces siempre estamos como un poco a la deriva, ¿sí? Por cierto, esa sesión la planifico para 1 hora, ¿sí?
Depende mucho de lo que ustedes también quieran preguntar o plantear. Bien, entonces, volvemos. Entonces, eh, en ese afán que tenemos de conseguir cosas para la población, para nosotros, etcétera, estamos hablando de procesos de desarrollo, que a veces no lo vemos claramente, como les comentaba, en América Latina por lo caótico que somos, por lo caótico que es la región. En algunos otros países, como los llamados desarrollados, como Europa, Japón, por ejemplo, eh, los procesos de desarrollo son más claros, ¿sí? Hay una visión que se tiene, sabemos que en 50 años vamos a estar ahí, ¿no? Por ejemplo, en Holanda se sabía desde hace 20 años que el futuro estaba en los microchips y Holanda, por ejemplo, tiene el 50%, el 66% del monopolio en la construcción de microchips que utilizan una tecnología especial con rayos ultravioleta para hacerlos muchísimo más pequeños, ¿no? Entonces, y ellos son los únicos, hay otra máquina que puede hacer eso, de Philips. Entonces, y el mundo va a depender, obviamente, de esos microchips, que son cada vez más pequeños, ¿sí? Y los países que no se han preocupado por eso, obviamente, están fuera y van a depender de otro país para poder generar estos microchips, ¿sí? Uh, y obviamente nosotros en América Latina nos preocupamos más por el tema de turismo, por el fútbol, ¿no? Por esas cosas que son muy relevantes para nosotros. La comida, por ejemplo, es muy relevante, ¿no? No, pero hay cosas que pueden ser un poco más importantes, como la salud, educación. Entonces, digamos que hay un proceso que se llama mejor educación, ¿no? Queremos que nuestros ciudadanos estén bien educados, ¿no? Empezando por los niños. Entonces, ese es el proceso de desarrollo que a veces no se ve, ¿ok? Entonces, y en ese proceso, en ese interín, hay ciertos problemas que tenemos que resolver. Por ejemplo, un ejemplo que doy mucho. Podemos pensar en tener niños bien educados si, por ejemplo, tenemos un grupo de la población, un grupo de niños que sufren desnutrición crónica. Entonces, si la respuesta es no, entonces ahí hay un problema, un punto crítico que debemos de atacar. ¿Cómo lo atacamos? Con proyectos, ¿no? Los proyectos son soluciones a los problemas que encontramos en ese proceso de desarrollo, ¿no? Y los actores que están jugando un rol importante son Estado, sociedad civil, ONG y un gran etcétera, ¿no? Incluso las personas que también están involucradas. Entonces, esos proyectos van a generar impactos, resultados, productos cuya utilidad práctica son los resultados y cuyos resultados van a generar los impactos de los proyectos, ¿no? En este desarrollo. Ahora, hay temas que deberíamos de considerar como la esfera ética y como la esfera política, que obviamente eso también escapa a lo que queremos plantear con este curso. Pero obviamente en un curso posterior sobre diseño de proyectos puede ser interesante. Bien. Entonces, ahora, por eso es importante saber cuál es el proceso de desarrollo en el que estamos insertos y cuál es la concepción de desarrollo que tenemos nosotros. Una concepción de desarrollo es el desarrollo se logra con crecimiento económico, ¿no? O con desarrollo económico, ¿no? Pero la concepción que tenemos no es desarrollo económico, sino en América Latina la concepción que tenemos es crecimiento económico. O sea, tenemos que crecer, la torta tiene que ser más grande para repartir más, ¿no? Esa es la lógica que está detrás. Ahora, obviamente hay pilares que un país debe de manejar. No me voy a no me voy a meter tanto en estos temas porque si no se nos va a ir el tiempo. Solo los voy a presentar de manera muy rápida y ustedes lo pueden revisar y ustedes pueden con su propio pensamiento crítico comprender de qué estamos hablando, ¿no? Para cada uno de sus casos. Entonces estamos hablando del... denme un segundo porque aquí hay algo que quiero controlar. Tengo que admitir. Sí, el problema es que no puedo estar en dos lugares, entonces tengo que ver que están ahí. Ok, ya. Sí, el problema es que no puedo ver que no puedo estar en la presentación y a la vez.
como les decía, no puedo estar en dos lugares, no puedo estar en la presentación y también ver el entorno aquí. Y para colmo tengo una bebé de año y 4 meses que no está durmiendo hasta ahora, ya son las 11:21, ya debería estar durmiendo. Pero bueno, y mi esposa se la acaba de llevar al cuarto. Bien, entonces ya los admití. Ya, ok, entonces seguimos con la presentación. Bien, entonces el desarrollo económico tiene que ver con exportaciones, productividad y sostenibilidad, ¿no? Obviamente el gran tema finalmente es que este ansiado desarrollo tiene que ser sostenible, ¿no? No tiene sentido crecer o tratar de desarrollarnos por 20 años y después padecer, ¿sí? Como ha pasado muchas veces en la historia, ¿no? Bien, entonces, el desarrollo económico tiene que ver con exportaciones, ¿no? Con inversiones, con incentivos para los negocios, con un tema de productividad que tiene que ver con el apropiado uso, con tener capital primero, ¿no? Con el tema del trabajo, el buen uso de los suelos, ¿no? Zonificación económica ecológica, por ejemplo, es relevante, ¿sí? Obviamente con tecnología, con gestión y con información, ¿ok? Ahora, un país que no hace esto, obviamente jamás se va a desarrollar. O sea, lamentablemente hay países en América Latina que, no quiero decir que estamos condenados, pero la visión que tenemos es vender piedras, ¿no? Porque nuestro potencial es minero y vendemos piedras, ¿no? Y eso es lo que nos va a sacar adelante, ¿no? Y bueno, ya está comprobado en la historia que no es así, ¿no? O sea, por ejemplo, mi país, donde yo nací, en Perú, eh, antes desde la conquista, lo que se hacía es escarbar la tierra y sacar piedra para vender minerales. ¿No? Han pasado 200 años, vino la República y se siguió haciendo eso, escarbando piedras para vender los minerales. ¿No? Ya tenemos 200 años de vida republicana y se sigue pensando que eso nos va a sacar de la... ¿no? Seguimos haciendo lo mismo por 200 años y no por más incluso, porque en la colonia también se hacía algo parecido. ¿No? Pero bueno, así somos. Sostenibilidad tiene que ver con el tema ambiental, el desarrollo humano, ¿sí? Y la calidad de vida, ¿no? Ahora, obviamente tiene que haber inversión pública, planificación y el proceso tiene que ser un proceso planificado. El proceso de desarrollo es planificado. Ningún país se ha desarrollado sin planificación, ¿ok? So, vean Europa, vean los tigres del Asia, esos países se han desarrollado planificando, no con intervención del Estado en los temas que el Estado obviamente tiene que intervenir en el tema de seguridad, en el tema de un marco jurídico adecuado, pero el Estado también tiene algo que decir en el tema del desarrollo. Aunque a muchas personas no nos guste, el Estado es un actor relevante. Bien, seguimos con los enfoques de desarrollo y los quiero llevar al tema del desarrollo humano, ¿no? Que básicamente se explica como la ampliación de las libertades de las personas para vivir vidas largas, saludables y creativas, ¿sí? Eh, lo podemos ver más visualmente. Un par de dimensiones del desarrollo humano, ampliar las habilidades humanas, por un lado, lo que tiene que ver, como les comentaba, con una vida larga y saludable, ¿sí? Y es importante esto porque, perdonen que vaya un poco por otros lados, pero si nosotros planteamos proyectos de desarrollo, siendo entidad pública o privada, ¿no? Porque ustedes pueden ser Estado y plantear proyectos de desarrollo, ustedes pueden ser entidad con fines lucrativos y están insertos en procesos de desarrollo, ¿sí? Si ustedes son un banco, ustedes son una financiera, son una empresa constructora, los proyectos que están haciendo influyen, impactan en el desarrollo. Y es algo que debemos de comprender, ¿sí? O sea, no solo es el fin lucrativo per se, está muy bien, pero eso también está teniendo un rol en el tema del desarrollo. Y si no lo hacemos bien, obviamente hay no solo pérdida financiera para nosotros, económica, sino también pérdida en oportunidades de desarrollo. Entonces, la vida larga y saludable es relevante porque tenemos que reconocer que pobreza significa muerte, ¿sí? Pobreza significa muerte prematura, ¿sí? Pobreza significa que un país que es pobre significa que hay una proporción importante de niños que no van a vivir más de 5 años,
¿ok? Se van a morir antes de 5 años por enfermedades que se pueden curar fácilmente o se pueden prevenir fácilmente con agua potable, por ejemplo, ¿ok? O con acceso a agua potable, ¿no? Enfermedades gastrointestinales, enfermedades respiratorias, etc. Tiene que ver con conocimiento, con educación, y qué hacemos con esa educación tiene que ver con un estándar de vida decente, ¿no? Con un mínimo, y uno puede ir hasta donde uno quiera, pero obviamente tiene que haber un piso mínimo para todos los ciudadanos, porque simplemente por el hecho de ser personas, ¿no? Se han creado condiciones para el desarrollo humano, tiene que ver con participación política en la vida y en la comunidad, en la vida comunitaria, mejor dicho, sostenibilidad ambiental, protección del ambiente, seguridad, protección y cuidado del ambiente, seguridad humana y derechos, y equidad de género, ¿sí? Ahora, este tema es relevante, ¿por qué? En el tema de monitoreo y evaluación, porque obviamente cada uno de estos grandes temas tiene indicadores, ¿no? Ahora, ¿cómo deben de ser esos indicadores? Esto era para que eso era una pregunta para ustedes. Pero los indicadores tienen que ser relevantes, tienen que ser tiene que ser posible para nosotros compararlos internacionalmente, ¿sí? Y tienen que estar disponibles para muchos países. Bien. Y recuerden nuevamente, si ustedes tienen una consulta o comentario, tengan absoluta libertad para hacerlo. Bueno, esto lo dejo de lado porque ya lo hemos visto, es otra manera de verlo. Generalmente lo uso cuando han quedado dudas. Y Amartya Sen, ustedes tienen que leerlo porque es relevante para comprender estos temas del enfoque de desarrollo humano. Y valgan la redundancia, explico la redundancia que yo considero en el tema en el tema del desarrollo, es que cualquier tipo de desarrollo, sea desarrollo económico, enfoque de cuencas, derechos, un gran etcétera, ¿sí? Sostenibilidad ambiental, etcétera. Cualquier enfoque es redundante para mí porque todo tipo de desarrollo es finalmente humano, ¿sí? O sea, protegemos el ambiente, ¿para qué? O cuidamos el ambiente porque nosotros vivimos en el ambiente. ¿Sí? Queremos crecer económicamente, ¿para qué? Para que la gente viva mejor. Y así, ¿no? Así con cualquier enfoque de desarrollo va a eh, recaer siempre en las personas, o va a estar enfocado siempre en las personas. Ok, entonces, Amartya Sen es este señor que plantea, es un economista indio que planteó en los años 80 y fue premio Nobel también, y plantea este tema de el desarrollo como libertad. ¿Sí? Y él dice que se trata de relacionar la economía con las libertades, los derechos y la ética, al punto que se ha llegado a decir que él es la conciencia moral de la profesión económica. Y tienen que leerlo para entenderlo con claridad. Eso lo dice Robert Solow, que ha sido otro premio Nobel de Economía. ¿Qué más dice Amartya Sen? Que la economía moderna ha empobrecido porque ha trabajado a una distancia creciente de la ética, ¿sí? O sea, cuando la economía solo se centra más en indicadores macroeconómicos sin pensar en las personas, obviamente hay una distancia que estamos tomando, ¿no? Y como ya les había dicho, cualquier enfoque de desarrollo va a redundar en las personas, siempre, ¿no? Para eso es que se quiere crecimiento, para eso es que se quiere desarrollo, para que las personas vivan mejor. Es unilateral y errónea la visión difundida por la economía actual de que los seres humanos solo buscan maximizar su interés personal. ¿Okay? Y sin desarrollo social no hay desarrollo económico sostenido. ¿No? Generalmente lo que suelo discutir en ocasiones en la academia es que, y con otras personas también, es que el tema se piensa que el desarrollo económico sostenido es lo que genera desarrollo social, ¿no? Y hay estudios que han demostrado también que el desarrollo social es condición previa para el crecimiento económico, ¿sí? Entonces es una discusión. Ustedes lo pueden pensar si lo desean. Bien, entonces eso lo podemos dejar de lado. Eso ustedes lo pueden ver más adelante para poder avanzar. El tema de desigualdad también lo dejo de lado. Ustedes lo pueden leer más adelante. Y un tema a discutir, que también lo voy a dejar para que ustedes lo puedan leer en la presentación cuando entren al aula virtual, ¿no? Es una especie de problema, ¿no? Digamos que son parte del gobierno de un país en desarrollo,
pero ustedes tienen anhelo de mejorar las condiciones de salud y aumentar la esperanza de vida de los ciudadanos, ¿no? ¿Qué tan inteligente es pretender lograrlo meramente elevando el ingreso per cápita, ¿no? Entonces, recuerden que el ingreso per cápita es un promedio, ¿ok? En el ingreso hay mucho que ver, eso tiene mucho que ver con el tema de desigualdad, coeficiente de Gini. Es posible alcanzar estos objetivos directamente por medio de la política pública y el cambio social, como se hizo en China y Sri Lanka. Ok, vamos a seguir adelante. Otro enfoque es el enfoque de desarrollo sostenible, ¿no? Que obviamente trata de busca una intersección entre el tema del crecimiento económico, el tema de la protección del ambiente y el tema humano plenamente que tiene que ver con la sociedad y la cultura, ¿no? En la intersección de estos grandes temas estamos hablando de desarrollo sostenible, ¿no? Que tiene que ver con tecnologías apropiadas, respetando el entorno, o sea, no contaminemos el entorno, ¿no? Tiene que ver con cultura e institucionalidad, y esto es importante. Hay estudios que demuestran y que es claramente que las instituciones son esenciales para el desarrollo, ¿ok? Un país que no tiene instituciones sólidas no se va a desarrollar. Así de simple, ¿no? Ahora, un poco largo, es un tema fascinante, pero no hay mucho tiempo, pero sí es importante ponerles la idea de que los países tienen dos tipos de instituciones, de manera muy a grosso modo, ¿no? Un país rico, un país desarrollado, ¿sí? Tiene instituciones que son primordialmente inclusivas. O sea, ahí también roban, también hay corrupción. En Holanda también roban, hay corrupción, la política también es un desastre, pero en general las instituciones del país son inclusivas. O sea, lo que se hace más o menos para todos los ciudadanos, ¿no? Y nos incluye a todos. ¿Okay? En países que tienen la tendencia a ser subdesarrollados, ¿no? Para decirlo con todas sus verdades, ¿no? Que son pobres, ¿no? Hay incluso países fallidos, ¿no? ¿Qué pasa en esos países? Las instituciones de esos países son extractivas. ¿Mm? Recuerden, y hay una correlación clara entre países pobres y países que han sido colonia. Bueno, lamentablemente sí, hay una relación bastante clara, ¿no? Me gustaría que me puedan discutir sobre eso, o que me puedan decir que estoy equivocado. Entonces, Orlando. sí, perdón, dime. Sí, disculpa. Sí, Orlando, dos temas. Uno, que hay personas que están tratando de entrar. Y Okay. El segundo, con lo que acabas de decir, es justo el entorno y este alcance de la maldición de los recursos naturales, ¿no? Que sí se ha demostrado académicamente que sí, los países que dependen de estas materias primarias extractivas son países que no necesariamente generan crecimiento y menos desarrollo, pero se debe sobre todo porque no tienen ese tejido en las políticas de poder aprovechar esta ventaja comparativa. Pero es un tema bastante fuerte. Se puede tener mucho más análisis, por supuesto. Claro, eso es para un curso aparte. O sea, eso es un tema aparte, ¿no? Para redondear, muchas gracias, Carolina. Para redondear la idea de las instituciones extractivas, recuerden esos países pobres que han sido colonia, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hacían, por ejemplo, los españoles en América? Iban y obviamente explotaban a la población, ¿no? O sea, la riqueza de un país es la población. Los españoles no hubiesen podido explotar los recursos minerales donde estaban de Bolivia, Perú, etcétera, no lo hubiesen podido hacer si no hubiesen tenido población nativa para hacerlos trabajar, y por otro lado también esclavitud, ¿no? Entonces, pero las personas son lo que hacen rico lo que hacen rico a una nación, país. Entonces, y este modelo de extraer riqueza solo para una élite, ¿no? Lamentablemente estos países se independizan, ¿y qué es lo que hacen? Las élites siguen estando presentes y hay un grupo de personas excluidas y personas explotadas que son las que obviamente soportan el bienestar de unos pocos, ¿no? Y eso hay ejemplos muy claros, ¿no? Ustedes van a México, parte de México
pertenecía a Estados Unidos, perdón, parte de Estados Unidos pertenecía a México. Voy a ir a mi tema. Entonces, es interesante ver que regiones en Estados Unidos que, bueno, obviamente tienen ciertas ventajas y viven de pronto un poco mejor, ¿no? Con regiones de México que de pronto viven un poco menos bien, comparten la misma cultura, comparten el mismo idioma, los mismos ancestros, etcétera, pero solo porque tienen una línea que divide el tipo de instituciones que tienen, porque los que viven en Estados Unidos tienen instituciones norteamericanas, y los que viven en la parte de México tienen instituciones mexicanas, ¿no? Y la tendencia de las instituciones en Estados Unidos es un poco más inclusiva y en México es un poco más extractiva, ¿no? O exclusiva. Entonces, y eso genera obviamente una diferencia. Bien, entonces, perdonen que me vaya por las ramas, pero me parece que eso es importante que lo tengamos en cuenta. Bien, entonces, y eso también lo vamos dejando de lado para que ustedes lo puedan revisar más adelante, para que quede para discusión para ustedes. Pensar realmente que el desarrollo es riqueza significa tener un montón de cosas, ¿no? Y pobreza significa tener poquito, ¿no? ¿Es así? No, no es así, ¿no? Eso recuerdo que hubo una discusión en el Banco Mundial sobre esto. Bien. Y otro tema, cuando hablamos de desarrollo a nivel global, a nivel mundial, ahora lo que es muy latente, lo que es muy presente son los objetivos de desarrollo sostenible. Estos objetivos son una especie de consenso sobre lo que es el desarrollo, y obviamente lo que se quiere hacer es que, o lo que se pretende es que eso sea global, ¿no? Para todos los países del planeta. ¿Qué tan cerca estamos? ¿No? Eso lo tenemos que evaluar, ¿no? Pero estos son una especie de norte para nosotros cuando queremos trabajar el tema del desarrollo. Y no me meto a estudiar eso porque eso también nos va a tomar demasiado tiempo. Luego pasamos al ciclo del proyecto. Bien, entonces, el ciclo del proyecto se puede dividir en 3 fases bastante marcadas, ¿no? Primero, identificación, luego el diseño de la solución y la parte de diseño, planificación, y la parte de ejecución, ¿no? Ahora, esto tenemos que tenerlo muy, muy claro, porque entendiendo esto, vamos a saber dónde y cuándo entrar con los sistemas de monitoreo y evaluación. Obviamente, ¿cuándo entramos a monitorear y evaluar? A nivel de ejecución y seguimiento, ¿sí? En lo que es ejecución entra el sistema de monitoreo, y cuando el proyecto termina, ya hablamos de evaluación, ¿no? Ahora, hay varios tipos de evaluaciones, que eso lo vamos a ver un poco más adelante también, ¿no? Evaluación ex ante, ex post, etc. Entonces, eso lo vamos a ver. Por ejemplo, la evaluación ex ante se hace al inicio del proyecto, antes de que el proyecto inicie. Bien. Entonces lo dejamos para seguir avanzando. Vemos el tema de el monitoreo versus la evaluación. Obviamente eso es lo que vamos a ver durante el resto del curso también, ¿no? ¿Cuál es el balance que hay entre estos dos temas? Primero, comprender que el monitoreo es algo continuo, es algo que se da en el día a día del proyecto o del programa, ¿no? Es permanente en el tiempo. La evaluación es más puntual, ¿no? Podemos incluso evaluar antes de que el proyecto inicie, ¿no? Y esto, obviamente, dependiendo del tipo del proyecto, tiene diversos nombres, esta evaluación ex ante, ¿no? Por ejemplo, se hacen estas evaluaciones para darle el visto bueno a un proyecto. Pero bueno, esos son otros temas. Se hacen evaluaciones de medio término, se hacen evaluaciones al final del proyecto, o se hacen evaluaciones cuando el proyecto ya terminó 5 años después. También es posible. El monitoreo tiende a orientarse al logro de las actividades. ¿Sí? Monitoreo, actividades. Así de simple, ¿no? Ahora, la evaluación tiene que ver más con objetivos específicos, propósitos, resultados, objetivos de desarrollo de un programa, proyecto o iniciativa. El monitoreo suele ser llevado a cabo por el personal que gestiona la intervención. O sea, lo hacemos, si somos parte de un proyecto, lo hacemos nosotros mismos. La evaluación es recomendable que participen personas externas, ¿sí? Ahora, eso obviamente depende de entidad en entidad. Lo que yo sugiero es que sea una especie de equipo mixto,
¿sí? Porque cuando yo he participado en evaluaciones de proyectos, es importante tener también la visión de los que han participado en el proyecto, porque nos pueden ayudar a conseguir información, ¿no? Y también nos pueden ayudar porque ellos han estado desde el inicio. Sí, pero bueno, es un tema también que es delicado. Lo que yo sugiero es que se trabaje con equipos mixtos para poder tener mayor claridad. Luego, el monitoreo suele estar orientado a la rendición de cuentas a terceros. ¿Ok? Obviamente, por ejemplo, cuando hablamos de gasto de presupuesto, ¿no? Mandamos el informe a la agencia que nos ha financiado o la entidad pública para decirle cómo se ejecutó el gasto. Y eso es parte del monitoreo, por ejemplo. O también hay que marcar la diferencia entre el monitoreo del proyecto, monitoreo de evaluación y auditoría, ¿no? Son otros temas. La auditoría tiene que ver más con el tema de presupuesto, ¿sí? Pero hay sutilezas, eso no es escrito en piedra, ¿sí? Eso tenemos que verlo caso por caso. La evaluación tiende a centrarse en el aprendizaje y generación de buenas prácticas, ¿no? La idea es que sepamos qué hemos hecho bien para poder replicarlo y ver en qué nos hemos equivocado para evitarlo en el futuro. Bien, luego vamos a ver o tener una visión muy rápida sobre el monitoreo y evaluación como una herramienta de gestión de calidad. Si nadie más se presenta. No, ok. Ya. Ahora, esto es relevante y obviamente lo podemos ver esto en un proceso. Si vemos este proceso, obviamente se nos hace muchísimo más claro. ¿Qué es lo que hacemos primero? Primero establecemos las métricas para indicadores, o sea, le damos unidad de medida a los indicadores de desempeño en función de una línea de base. ¿Okay? Y también con una línea de base. Y estos conceptos los vamos a ver más adelante paso a paso. Me parece que hay un gráfico para ver eso con calma. El segundo proceso tiene que ver con medir el desempeño de las variables o medir los indicadores, ¿no? En función básicamente de costo, tiempo, recursos y calidad. Eso tiene que ver con el triángulo de restricciones, el triángulo de hierro en la gestión de proyectos. Luego, el proceso número 3 tiene que ver con analizar estas variables, analizar la variación, el delta que hay entre la línea de base, o sea, el inicio del proyecto, y lo que hemos obtenido, y por qué se está dando ese desfase, si se está dando. Y el proceso número 4 es identificar e implementar acciones correctivas. O sea, ¿qué cosas hacemos para mejorar? Para que el proyecto se encarrile por el proceso, por el camino correcto. Bien. Lo que nos importa, finalmente, en nuestra gestión es tener una garantía de calidad, ¿sí? Ahora, esto está en función o está en relación a los diversos procesos que el proyecto va implementando. Ahora, esto tenemos que ejecutarlos de manera eficaz, o sea, tenemos que lograr resultados, lograr productos, ¿no? Para producir con calidad y asegurar que el proyecto tenga el impacto y los resultados esperados. Ahora, la garantía de calidad también tiene que ver con fijar ciertos estándares y seguirlos continuamente, ¿sí? Y eso significa mejorar nuestro trabajo en el proyecto, ¿no? Y corregir desviaciones. La garantía de calidad o la gestión de la calidad tiene que ver con lograr un estándar, alcanzar un estándar, ¿no? Para esto, obviamente, también, además de los indicadores cuantitativos, también podemos plantear indicadores cualitativos, ¿no? Para medir cuál es el real estado o el nivel en el cual estamos avanzando, ¿ok? En función de un marco de tiempo para evaluar calidad y también para ver acciones de mitigación, ¿no? ¿Qué hacemos si nos estamos desfasando, ¿no? Invertimos un poco más en el presupuesto, reestructuramos actividades, etc., ¿no? Depende. Se establecen roles y responsabilidades de cada uno de los miembros del equipo de proyecto. Esto, garantizar la calidad o finalmente tener calidad, es beneficioso porque así cumplimos con los requisitos del proyecto, ¿no?
y eso garantiza que estamos cumpliendo con los objetivos estratégicos también de la entidad a la cual estamos sirviendo con el proyecto o para la cual el proyecto es un instrumento más, ¿no? En la caja de instrumentos que la entidad tiene. Servimos a la población también con nuestros proyectos exitosos y cumplimos normativas en la mayoría de los casos. Bien. Conceptos básicos. En una mirada me interesa mostrarles todos los conceptos que tenemos del monitoreo y evaluación. Déjenme ver en el chat. Ok. Sí, lamentablemente no puedo estar en el chat. Alguien de El Salvador me dice que para ella era las 3. Bueno, el horario no ha cambiado. Ya, buenas tardes, soy yo, ya entré. Ah, ok, ok. Ya me dio acceso, es que no tenía acceso. Gracias. Sí, disculpe, Rocibel, el problema es que el acceso no es automático y cuando sí ya estoy en la presentación no puedo ver, pero sí, avísenme. Tenemos Bueno. el chat, si lo veo, me doy un par de segundos para admitirlo. Bien. Gracias. No te preocupes. Bien, aquí vemos todos los elementos. No todos, obviamente, porque son los básicos que deberíamos de manejar para el tema de monitoreo y evaluación. Y aquí tenemos también un ciclo de proyecto, ¿no? Con una fase de diagnóstico para saber dónde estamos parados, para saber cuál es la realidad a la cual nuestro proyecto o programa se está enfrentando. También tenemos la parte conceptual para, obviamente, conocer qué tipo de proyecto estamos desarrollando, plantear claramente nuestro enfoque de desarrollo, y eso es primordial. O sea, me tomé un poco de tiempo en eso, porque si eso no está claro, todo lo que viene no va a servir de mucho. Bien, entonces, un momento que alguien... Ya. Ya está. Escuchaba ahí un ceseo. Ok, vuelvo a la presentación. Ya. Wow, es 11:49. Bien. Ya. Entonces, tenemos este ciclo o este proceso, la parte de planificación, ejecución y control, y después de eso ya podemos generar los productos y servicios que a su vez nos van a dar resultados, ¿no? Estos resultados generarán el impacto final del proyecto, ¿no? Ahora, en el interín pueden haber impactos, ¿sí? Aquí estamos hablando del impacto final del proyecto, pero durante el proceso del proyecto pueden haber impactos también. Entonces, ahí vamos viendo ya los términos que vamos a ir manejando. Por un lado, el diagnóstico es importante porque ahí conocemos cuál es el estado inicial y cuáles son las condiciones que vamos a enfrentar con el proyecto, ¿sí? El diagnóstico está directamente relacionado con la línea de base, ¿no? Que es el estado inicial antes que el proyecto haya comenzado, ¿ok? No es el estado cero, o sea, no significa que estamos en cero. Significa, por ejemplo, si queremos poner agua potable para 10.000 personas, significa saber cuántas personas cuentan en ese momento con agua potable, ¿no? Si puede ser cero, puede ser que en una región nadie tenga, entonces es cero. Pero si ya tienen 500, 500 es el estado inicial. Bien, entonces en la etapa conceptual también hay elementos como la teoría de cambio y el marco lógico, que vamos a ver un poco más adelante. Además del enfoque de desarrollo. Bien, eso es importante porque eso nos dice por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿sí? Y cuál es la consistencia lógica entre lo que estamos planteando. Luego la parte de planificación, ¿sí? Obviamente tiene que ver con nuestra jerarquía de objetivos. O sea, tenemos que tener claridad absoluta, clear, lo más bien explicado posible. Tenemos que saber qué cosa queremos lograr con el proyecto, ¿okay? En diferentes niveles, ¿no? Tenemos el objetivo que se logra más allá
del tiempo de vida del proyecto, ¿no? El gran impacto, el objetivo de desarrollo del proyecto. Por otro lado, tenemos el propósito del proyecto, que es el objetivo que se logra al final del proyecto. El proyecto termina y tenemos que evidenciar el propósito del proyecto. También se le llama a esto objetivo general, ¿no? También se le llama la meta del proyecto, ¿no? Tiene diversos nombres, pero llámese como se llame, hay un objetivo que es el que se logra al final del proyecto. Algunos lo llaman objetivo específico, ¿no? No sé por qué, pero algunos lo llaman objetivo específico. Es el objetivo que se logra cuando el proyecto ha terminado. Luego tenemos, en el interín del proyecto, tenemos resultados, ¿sí? Los resultados se van logrando durante el transcurso del proyecto. Algunos le llaman objetivos específicos, componentes, productos, etc. ¿Sí? Ahora, no importa cómo le llamen, lo que importa es que hay ciertos objetivos que se van logrando durante el transcurso del proyecto, ¿no? Cuando hablamos de resultados, estamos hablando en realidad acerca de cambios que el proyecto está logrando, ¿ok? Pero las sutilezas son importantes, pero básicamente el marco temporal es lo que yo pienso es la mejor forma de poder comprender la jerarquía de objetivos. Bien, ¿y qué cosas hacemos finalmente para lograr estos productos, componentes, resultados, actividades, ¿no? Que obviamente están sustentadas por un presupuesto, ¿okay? Y por personas que están designadas, responsables, que son las que van a sacar adelante estas actividades, para los cuales no hay excusa. Las actividades se hacen sí o sí porque hay un presupuesto y personas asignadas y responsables. Tema básico, cuando hablamos de monitoreo y evaluación, indicadores, ¿sí? Ahora, hay diversos tipos de indicadores. Hay una serie de nomenclatura, diversas formas de enfocarlo, diversas formas de llamar a los indicadores, ¿sí? Y yo les pido que no se vuelvan locos con eso porque no vale la pena, ¿sí? Básicamente los indicadores están en relación absolutamente directa con lo que están midiendo. Pues un indicador es un instrumento de medida, ¿no? En todo caso, hay indicador para las actividades, algunos no le llaman indicador, ¿no? Hay indicadores para los resultados, es indicador de resultado, hay indicador para propósito, indicador de propósito. Así de simple, ¿no? Ahora, a nivel de lo que hacemos con el proyecto, podemos, a grandes rasgos, podemos llamarlos indicadores de desempeño. Y están más vinculados a las actividades del proyecto, ¿no? Y los indicadores de impacto tienen que ver más con los objetivos del proyecto, ¿ok? Ahora, el estado cero de los indicadores es la línea de base, ¿no? Como ya habíamos visto. Bien, el proyecto se ejecuta, se requiere un presupuesto, ¿no? Y se van a generar productos y servicios con un proyecto, cualquier tipo de proyecto, ¿no? Ahora, cuando hablamos de logro o consecución de productos y servicios, estamos hablando de, por un lado, de eficacia, cuando se logra el producto, y eficiencia es cómo se logra, si se logra con un presupuesto, con menor presupuesto, en menor tiempo, con menores recursos, ¿no? En ese caso estamos siendo más eficientes. Eficiencia tiene que ver con el uso adecuado de los recursos, ¿sí? Bien. Otro tema es el tema de monitoreo, ¿no? El monitoreo tiene que ver, como habíamos visto, con las actividades, ¿no? Y las actividades están a nivel de ejecución y control, ¿no? Se contrasta esto con una línea de base y hablamos de monitoreo. ¿Escucho por ahí algo? Sí. Voy a ver si hay una forma de que les dé acceso directo a todos, porque no puedo estar a cada rato viendo si... Sí, buenas tardes, profesor. Sí, están tocando, hay personas en sala de espera, si les puede habilitar, por favor. Sí, sí, ya lo hice. No, me parece raro porque antes que inicie la sesión ya puse todos los settings, todos los settings, no sé cómo es en español, para que todos entren, pero no. Lo que puedo hacer es, más adelante creo que les voy a dar control a algunos de ustedes para que si me ayudan también sí, creo que la manera de que todos podamos entrar sin que esto suceda es que nos invites a todos al evento. Tengo entendido que está en Google Calendar. Entonces, si nos invitas a todos, todos entramos automáticamente.
Sí, eso voy a hacer. En el calendario lo puedo... Sí, Lo eso voy a agendas. hacer. Sí. Orlando, yo tengo una pregunta. Sí, Carolina. Sí, disculpa. Tengo una pregunta muy básica y disculpa si es una pregunta así, pero ¿cuál es la real diferencia entre monitoreo y seguimiento? A efectos prácticos es lo mismo. La única diferencia es lo que vas a hacer después. Cuando haces seguimiento, alguien se entra. Desde mi punto, o sea, meramente práctico, ¿ok? El seguimiento te obliga a hacer algo. O sea, si ves que algo está yendo no por buen camino, si estás haciendo seguimiento, tienes que tratar de corregir. ¿No? Pero en términos prácticos, es lo mismo. O sea, no hay por qué tratar de complicarse con eso. Gracias. Ok, a ver, sigamos. Ahora, un tema que es importante es que, o sea, podemos hablar de sutilezas, ¿sí? En el lenguaje, semántica, sintaxis. Pero lo que va a mandar finalmente es la guía o los términos de referencia, o ¿qué otro nombre tiene? Guidelines. Las guías que tiene la agencia para la cual están haciendo el proyecto, ¿no? O la cual les ha financiado el proyecto. Por ejemplo, a nivel de gobierno, los gobiernos tienen guías. El gobierno dice, ok, esto es un objetivo, ¿no? El Banco Mundial tiene guías. Entonces, yo he visto, por ejemplo, que le llaman seguimiento, pero es monitoreo, ¿no? O, por ejemplo, no recuerdo si era el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, tenía guías que llamaban al objetivo específico, decían que era el objetivo que se lograba al finalizar el proyecto, ¿no? Obviamente eso era objetivo general, ¿no? Pero ellos le llamaban objetivo específico. No hay por qué discutir, o sea, lo que finalmente va a mandar, en casos prácticos, porque esto no es una discusión académica, es cuáles son las guías donde se definen los términos, donde se dan las definiciones y donde nos dicen los procedimientos para gestionar el proyecto. Entonces, guíense por eso, ¿no? O sea, no se preocupen tanto por tener la razón, entre comillas, ¿no? Preocúpense por seguir las guías que les está dando la entidad que los financia, sea a nivel público o a nivel privado. No, hay que respetar eso. O sea, después, cuando el proyecto está andando o después del proyecto, se puede discutir, ¿no? Pero recuerden que eso es, con esos documentos son con los cuales nos van a evaluar. Entonces, hay que seguirlo, definitivamente. Bien, entonces, estábamos en... ok. Otro tema es, ejecutamos las actividades, gastamos el presupuesto, y cuando el proyecto termina, vamos a generar un impacto. ¿Ok? A ese nivel está lo que vamos a llamar el costo-beneficio, el análisis de costo-beneficio, que es otro, ¿no? Que es parte de la evaluación. Otro análisis es por ejemplo, tenemos el BAN, tenemos en términos de análisis financieros, tenemos el BAN, el TIR, que también tiene que ver con el tema de ejecución de presupuesto y los impactos logrados, ¿no? Pero obviamente eso va más enfocado a nivel de cómo el proyecto se ha programado y los gastos que se han hecho, ¿no? No creo que se vea mucho el tema de impacto ahí, pero sí se ve más el tema de los gastos mensuales, trimestrales, depende de cómo se haya planificado el proyecto, ¿no? ¿Qué más? Ok, entonces tenemos, cuando hablamos de logro de resultados o del impacto del proyecto, estamos hablando de eficacia. Eficacia es lograr algo. ¿Okay? Y cuando hablamos de resultados e impacto, hablamos de evaluación, y cuando hablamos de productos, servicios, actividades, vinculamos más el monitoreo. Más o menos a grandes rasgos es así. Ahora, depende mucho de la envergadura de un proyecto, ¿no? Para un proyecto del Banco Mundial o del Banco Interamericano de Desarrollo que tiene, o de la Comunidad Europea, que hay proyectos de 30 millones de euros, 50 millones, 100 millones de euros, una actividad del proyecto puede ser un proyecto para una ONG,
¿no? De rango local. ¿Ok? Entonces, eso hay que ver eso también. Hay que ver las magnitudes que tenemos. Bien, entonces eso ya está. Seguimos adelante. El enfoque de marco lógico, eso también lo vamos a ver rápido. ¿Diagnóstico? Orlando, Sí. Orlando, una pregunta, por favor. Sí, José, con gusto. Sí, en el caso que la institución donde se está haciendo monitoreo y evaluación sea entidad estatal y no tenga guía, ¿hay alguna guía recomendada que se pueda adoptar? Por ejemplo, si evalúas un proyecto del MINSA, del Ministerio de Salud del Perú, creo que no tiene guía de seguimiento y evaluación menos, ¿no? Yo te sugiero utilizar, en ese caso del MINSA, utiliza la OMS. La OMS tiene guías. ¿La OMS o PS? Pero la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud. Yo iría yo me pienso más en la OMS, pero sí, o sea, para América Latina es más la Organización Panamericana de la Salud. Gracias. ¿Sí? Claro, y cuando no hay, por ejemplo, yo sugeriría, por ejemplo, hay muchos proyectos que son financiados por Comunidad Europea o por Banco Mundial. Pues yo sugiero que veamos las guías que el Banco Mundial tiene para gestionar el proyecto. Ok, seguimos adelante, si no el tiempo se nos sigue yendo. Entonces, el marco lógico empieza por, obviamente, un diagnóstico, análisis de problemas involucrados, etcétera. Se plantea una jerarquía de objetivos. ¿Está entrando? Sí. Ya. Yes. Entonces, después de un análisis concienzudo, tenemos una jerarquía de objetivos, como ya habíamos visto, ¿no? Fin del proyecto, objetivo general, los propósitos, resultados, actividades. Y aquí tienen todos los sinónimos, no todos, pero algunos de los sinónimos que hemos encontrado. Y luego, mi sugerencia es, cuando trabaje en marco lógico, primero es la jerarquía de objetivos, y luego de la jerarquía de objetivos no van los indicadores, no van los medios de verificación, van los supuestos. ¿Ok? Eso tiene un porqué. Bien, entonces, a nivel, bueno, van los supuestos, y para las actividades no hay supuestos. ¿Ok? A nivel de las actividades van los supuestos de resultados. Entonces, si ejecutamos las actividades y se dan los supuestos de los resultados, se logran los resultados. Si se dan los resultados y se dan los supuestos del propósito, se da el propósito. Si se da el propósito y se dan los supuestos del objetivo de desarrollo, se contribuye al objetivo de desarrollo. ¿Okay? Entonces, estas son condiciones necesarias, más no suficientes. Perdón, estas son condiciones necesarias y suficientes para lograr los siguientes niveles. A nivel de objetivo general es condición necesaria, más no suficiente para alcanzar el objetivo de desarrollo, porque hay otros elementos que van a coadyuvar a lograr este objetivo. Bien, seguimos con esto, y luego que hay una consistencia lógica entre los objetivos y los supuestos, ya podemos plantear los indicadores. Ahora, si se hace directamente, van a perder tiempo, porque lo usual es que los objetivos estén mal planteados. ¿Ok? Entonces, lo usual es, lo que primero deberían de hacer es tener claridad absoluta de tener objetivos que son SMART, ¿no? Objetivos que están bien planteados, ¿no? Que son específicos, que son medibles, etc., ¿no? Ustedes ya deben de conocer el SMART. O MADRE también. Entonces, el objetivo tiene que estar lo más claro posible. Una vez que el objetivo está lo más claro posible, ya podemos hacer el análisis de consistencia lógica con los supuestos, ¿no? Los elementos que deberían de suceder fuera de nuestro control para lograr esta jerarquía de objetivos. Entonces, si esto es consistente, ya podemos plantear los indicadores. Si plantean los indicadores aquí, se van a dar cuenta que tenemos que cambiar esto, y eso cambia los indicadores. Si hacemos esto, si hacemos la jerarquía de objetivos, y después hacemos el análisis de los supuestos, perdón, si hacemos la jerarquía de objetivos, después los indicadores, y después el análisis de supuestos, y nos damos cuenta que hay algo que no está bien,
por ejemplo, hay un supuesto que es crítico y tenemos que plantear un resultado extra o plantear actividades extra, ¿sí? Cambiamos esta jerarquía y eso cambia los indicadores. Pues tendrían que volver a plantear los indicadores. Primero esto, con esto, y después los indicadores. Se plantean los indicadores para cada nivel de la jerarquía de objetivos. Luego ya se plantean los medios de verificación, ¿no? Y obviamente eso no es un curso de marco lógico, entonces no vamos a profundizar muchísimo más en eso. Y luego ya podemos ver, y aquí también se puede ver con claridad, que el sistema de monitoreo del proyecto está vinculado a las actividades, ¿no? Cuando hablamos de productos, hablamos de indicadores de cumplimiento. Cuando hablamos de evaluación, estamos hablando de resultados en adelante. Y cuando hablamos de efectos, hablamos de indicadores de efecto, impactos, indicadores de impacto. El cambio social está en función del objetivo de desarrollo. Bien, entonces estos son los elementos que deberíamos de manejar en el tema de marco lógico. A ver, y seguimos. ¿Hay algo más? Preguntas para ustedes para que puedan ir pensando más adelante, ¿no? Porque a mí me importa mucho que ustedes obviamente conozcan el tema del monitoreo de evaluación, pero que también puedan pensar un poco más sobre otros elementos, ¿no? Preguntas que de pronto sería interesante para ustedes responder. ¿Cuáles son los efectos en la calidad de vida de la gente? Las intervenciones están produciendo los efectos previstos. ¿Se podría diseñar mejor la intervención, programa, proyecto para lograr los resultados previstos? ¿Se están empleando los recursos de forma eficiente? Son algunas de las preguntas que deberíamos plantear para nuestros proyectos y programas, ¿sí? Para ver el tema de eficiencia y eficacia de nuestras intervenciones. Sean públicas, privadas, con fines lucrativos o no, ¿okay? O sea, cualquier tipo de proyecto, así no sea, por ejemplo, hablamos mucho de proyectos de desarrollo, proyectos educativos, etcétera, pero esos proyectos se vinculan mucho con la gente, ¿no? Pero quieranlo o no, incluso ya lo estamos trabajando aquí en Holanda cuando vemos tema para proyectos de inversión, estamos trabajando mucho teoría de cambio, ¿no? Y porque importa mucho cuál es el impacto finalmente de sus proyectos en la calidad de vida de la gente. Bien. Y seguimos. Bueno, esto ya es otra cosa. Bien, eso era lo que yo les quería comentar. Si tienen alguna pregunta o consulta, quedo abierto a sus consultas por unos minutos más. En el interín, mientras ustedes van planteando sus consultas, les voy a presentar también el aula virtual para que ustedes la puedan ver. Está aquí. Ok, ya el sistema me sacó. Okay. Ustedes han recibido un usuario y una clave. Entran con su usuario y su clave y entran al sistema. Si ustedes lo hacen por primera vez, el sistema les va a pedir que cambien su clave. En la mayoría de los casos, cuando ustedes ya han sido exalumnos, en la mayoría de los casos, el usuario y clave es el correo electrónico con el cual ustedes se han inscrito. ¿Ok? Si alguno de ustedes ha cometido un error en sus correos y en vez de poner Gmail, puso Yamail, por ejemplo, el sistema no va a funcionar, ¿no? Y eso lamentablemente escapa a nuestra responsabilidad. Pero bueno, si ustedes han sido exalumnos de Sinergias, ustedes pueden ingresar con el usuario que han usado anteriormente. En la mayoría de los casos, el sistema les va a pedir que cambien su contraseña, la cambian, y esto es lo que ustedes ven cuando ustedes entran. He tratado de mantener el sistema lo más básico posible, ¿no? Tratar de que no tenga muchos colores, porque para mí colores no me ayudan más a entender mejor. O sea, lo he tratado de dejar lo más simple posible, ¿no? Entonces, bueno, aquí tienen los temas que vamos a manejar para estas 4 sesiones. Sí. ¿Estás sí. compartiendo la pantalla o no? No estamos viendo nada. ¿No están viendo? A ver, déjenme que... Voy a compartir toda mi pantalla, más fácil. Gracias, Bien. Para que así veamos bien. Yo lo tengo abierto, pero es más fácil cuando usted... Sí, ya comparto todo. Ya está. ¿Ahora sí lo ven? Sí, ahorita está empezando. Ahora sí. Gracias.
Ah, ok. No, gracias por decirme, si no, yo no me doy cuenta. Antes, lo que solía hacer antes era tener dos computadoras. En una veía lo que hacía y en otra... Pero bueno, ahora hay que utilizar menos energía, así que... Ahora en Europa hay el tema de pobreza energética, entonces la energía ha subido muchísimo. Entonces hay que cuidar el uso de energía. Bien, entonces, ustedes entran al aula virtual, como ya les había comentado, tienen un espacio para sus consultas, lo único que tienen que hacer es darle clic y aquí pueden plantear sus consultas. Lo que yo voy a hacer es plantear las comunicaciones del curso mediante este sistema y también en sus correos electrónicos. ¿Sí? Ya veo aquí un mensaje de Ricardo. Lamentablemente no lo he visto aún. Entonces, si ustedes tienen consultas o dudas, lo pueden plantear allí. Y es interesante porque no solo yo puedo contestar, sino también los demás compañeros de clase. Si quieren revisar las lecturas y guías y presentaciones, aquí le dan clic. Y aquí está, entran a un Drive y ya tienen, por ejemplo, las guías están ahí planteadas, me parece. A ver. Le dan clic y las pueden descargar si lo desean. La guía para el módulo 1 ya está lista. Entonces le dan clic y la pueden ver o la pueden descargar, eso depende de ustedes. Aquí está la guía, la pueden ver. Ahora, recuerden que para el tema de la evaluación es absolutamente vía el aula virtual. ¿Ok? Entonces, yo no voy a recibir correos con trabajos porque eso no es lo que es. Así no los voy a evaluar. Los evalúo con trabajos que están presentados en el aula virtual. La guía tiene preguntas que son, las preguntas que están en la guía son preguntas para ustedes, ¿sí? Son preguntas para que ustedes puedan avanzar por su cuenta. Pero por los cuales ustedes son evaluados está en la guía, está en el aula virtual y también las lecturas también ustedes las pueden ver por cada módulo. Y lo mismo, las pueden ver y descargar si lo desean. Por ejemplo, vamos aquí. Este es el módulo 1. Las sesiones están aquí, ¿no? Ustedes también pueden entrar a las sesiones vía este link. Es el mismo link que ustedes ya tienen. El módulo 1 tienen el foro. Es individual, ¿no? Entran al foro y responden a la pregunta que tenemos aquí. ¿Okay? Si se dan cuenta, algunos temas que están en la guía no los he tocado en esta presentación, porque para mí no tiene sentido repetir lo que ya está en la guía, ¿no? De pronto puedo tomar algunos temas e irme por otros lados, ¿no? Para hacer esto un poquito más interesante. Entonces, esto está claro, solo tienen que revisar esto y leerlo y esto les explica claramente lo que tenemos que presentar. El estudio de caso que es grupal, ustedes ya han recibido un correo con los grupos a los cuales pertenecen. ¿Perdón? Ok. Bueno, yo califico acá. Tienen, a partir de este momento, tienen 7 días y 6 horas para presentar el trabajo. Y el trabajo es básicamente como ustedes lo pueden leer aquí, ¿no? Es básicamente en su grupo, ustedes tienen que ponerse de acuerdo en qué proyecto presentar y plantear su jerarquía de objetivos. Lo que es importante controlar es que tenga consistencia lógica, que las actividades que han planteado sean las necesarias para lograr los resultados, que los resultados sean los necesarios para lograr el propósito y que el propósito contribuya al objetivo de desarrollo del proyecto. Que estos objetivos sean SMART y que haya consistencia lógica con los supuestos. Y eso era lo virtual para el primer módulo. Y cada módulo se va a ir... Ustedes no lo pueden ver todo, profesor. Ustedes no lo pueden ver todavía, pero esto se va a ir activando conforme vamos avanzando. ¿Okay? No los quiero saturar con todo para que lo vean con calma. Bien. Un favor, Orlando. Sí, dígame. ¿Puedes reenviar los grupos? ¿Puedes reenviar los grupos o yo no lo he recibido? Ya, lo voy a reenviar. ¿Es José? Sí, José Picón. Sí, ya, José, te lo voy a enviar. No he tenido tiempo, como cuando nos comunicamos, yo estaba en la calle. Entonces, he llegado aquí hace como media hora a casa, ¿no? Antes de que inicie la sesión. No he tenido más tiempo
para hacer eso. Pero sí, si no lo hago o mañana también voy a estar fuera todo el día. Si no lo hago mañana, el lunes, a primera hora para ti, vas a tener los grupos. Antes de levantar la mano, Yo tenía Paola. una duda, Orlando, qué pena. Buenas Sí, tardes. dime. Lo que sucede es que Aleida Fernández, ella también es docente de la Universidad Nacional, nosotros estamos vinculadas pues al taller para pues aprender y llevar a cabo también un proceso de acompañamiento a la Coalición Colombiana de las personas en condición de discapacidad, y esa era nuestra idea también de propuesta de proyecto para venir y ponerlo en práctica en el taller. Pero como la organización de los grupos fue al azar, nosotras queríamos saber si había alguna manera en que pudiésemos quedar juntas, pues para trabajar en conjunto, que es un proyecto que estamos desarrollando las dos. Por favor, envíame un correo con las... El problema es que cuando se han inscrito, yo no tenía forma de saber, solo he tenido forma de un par de entidades saber que sí eran de la misma entidad. ¿No? Pero, listo, perfecto, Orlando. Mándame un correo gracias. y vamos a ver si te cambio a ti o te cambio a tu compañera para que estén en el mismo grupo. Vale, muchas gracias. Ahora, una cosa que me... buenas tardes. Sí, Alma, dime. Para podernos agrupar, vi que pusieron una liga para solicitar agruparnos en un WhatsApp. Yo traté de entrar, pero no me dejó. No sé cómo podríamos hacer entonces el contacto con los que están en mi equipo, o cómo nos juntaríamos los miembros de cada equipo. Cada grupo ha recibido un correo con los miembros del equipo. Cada uno de ustedes ha recibido un correo con un cuadrito con sus nombres y sus correos. Sí, correcto. Sí. Entonces, chequea tu correo. Ok. Sí. Gracias. Orlando, tengo una pregunta, disculpa. Cuando tú mencionas la teoría de cambio, que están presentando estas inversiones bajo este enfoque, es porque ya tienen evaluaciones de impacto que les puede sustentar estas estrategias diferenciadas, porque si no tuvieses una evaluación de impacto, creo que no se podría hablar de una teoría de cambio. Para mí es al contrario. La teoría de cambio se plantea a priori, antes de que el proyecto haya comenzado. Porque lo que hace la teoría de cambio incluso es una especie de sistema o forma para poner nuestros prejuicios, nuestra manera de pensar, o sea, nuestra manera de pensar e incluso nuestros prejuicios, ponerlos a prueba, ¿no? Por ejemplo, cuando hay proyectos vinculados a el enfoque de género, ¿no? Hay una serie de preconcepciones que nosotros tenemos, ¿no? Y que se van a ver reflejadas en la teoría de cambio. Y eso, obviamente, esas preconcepciones que tenemos, prejuicios, y también desviaciones profesionales, etcétera, ¿no? Porque si somos ingenieros, nuestros problemas van a estar más vinculados a ingeniería, ¿no? Y nuestras soluciones también, ¿no? Entonces, todos esos temas, obviamente, van a influir posteriormente en el proyecto, ¿no? Entonces, para mí, la teoría de cambio debería de hacerse al inicio, igual que el marco lógico. El marco lógico se hace al inicio del proyecto, no durante o no al final. ¿Sí? Jesús, estabas levantando la mano. Muy buenas tardes, doctor. Fíjese que yo quería hacerle una pregunta fuera del tema, ¿verdad? Fíjese que yo no me inscribí a este curso, o sea, no pagué el monto que... Entonces, lamentablemente, estás fuera, ¿no? Sí, no, pero mi pregunta era no era, no era sobre eso. Fíjese que un compañero llevó el curso el año pasado, pero él sí canceló la matrícula. Entonces, no sé, este año él volvió a cancelar la matrícula. Entonces, no sé qué posibilidad hay de que yo quede en lugar de él. Nosotros hemos estudiado juntos y nos hemos comunicado, pero no sé si se podrá hacer algo ahí. Mi sugerencia es, yo no manejo esos temas. Por favor, comunícate con Sinergias. Sinergias@sinergias.org.
y Lisa, la asistente, ella puede coordinar eso. Ah, bueno, sí, esa era mi pregunta. Muchas gracias. Sí, yo no tengo, yo no tendría ningún inconveniente. O sea, si la persona no puede participar por obvios motivos y tú tomas su lugar, para mí no es ningún problema, ¿no? Pero eso tiene que coordinarse con Sinergias. Yo doy los talleres, pero yo no coordino eso. Muchas gracias. No, de nada, de nada. Orlando, una preguntita. Sí, Betty, con gusto, sí. Quisiera saber, con tu experiencia, ¿por qué crees que fallaron los sistemas de salud con la pandemia? Más los países desarrollados, porque en vía de desarrollo entendemos que tenemos problemas grandes en la economía, pero los desarrollados... Mira, nosotros, Betty, y eso para todos, una pandemia, así estemos en Noruega, así estemos en el país más avanzado del mundo con todos los avances que ustedes se puedan imaginar, una pandemia va a golpear a cualquier país del mundo. No importa qué tan avanzados estemos. Es muy simple. Eso nosotros, yo recuerdo cuando era estudiante de biología, eso lo veíamos en epidemiología. El problema que tenemos es que los sistemas de salud del país más avanzado del mundo tienen puntos de saturación. Por ejemplo, son vulnerables. Imagínate que un hospital puede atender a, pon un número, pon 500 personas por día. Un hospital, ¿no? Por decir un número, ¿no? Pero en una pandemia no van a llegar 500, pues van a llegar 1000, 2000 personas. Se saturó el sistema. Un hospital normalmente tiene 30 camas UCI, ¿no? Llegan 100 pacientes, se saturó el sistema, ¿no? Y eso pasa en cualquier parte del mundo. La gran diferencia que tienen los países desarrollados es que ellos tienen sistemas de respuesta más rápido, ¿no? Por ejemplo, si hacen falta camas UCI, compra más camas, pues, así de simple. O si no, como pasaba en Holanda, cuando en Holanda no habían suficientes camas UCI, mandaban a los pacientes en helicóptero a Alemania, ¿no? Yo veo bien difícil que los enfermos de Colombia vayan a Brasil, por ejemplo. Un poquito difícil, ¿no? No, pero ni van a querer ir para allá. Sería al revés. Lamentablemente, cualquier sistema de salud en una pandemia de esta naturaleza va a colapsar, ¿no? Hay modelos matemáticos, estudios, por ejemplo, yo soy fanático de los zombies, y hay estudios que se han hecho para epidemias zombies que lo muestran bien clarito. O sea, la matemática, los modelos matemáticos no mienten en cualquier eventualidad de que el número de casos sobrepase el punto de saturación de la atención de cualquier sistema de salud, el tema de salud va a colapsar. Gracias, Orlando. Gracias por tu respuesta. Con gusto. Ok, Santiago también estaba levantando la mano. Y Jesús. Sí, Orlando. Sí, ¿qué tal? Disculpa, tenía una pregunta, más que todo es una aclaración. En la última diapositiva, cuando mencionabas el tema de indicadores y medios de verificación, tenía esta duda. ¿Medios de verificación te refieres a el sistema de medición que vas a utilizar para los indicadores? A ver, te voy a poner la presentación para que quede claro. Exactamente. Sí. Perdón, ¿en el marco lógico? Ajá, era justo la que acaba de aparecer. Dice... ¿Está? Sí, ahí, exactamente. Coloco los indicadores y luego de los indicadores tengo medios de verificación. Los medios de verificación. Sí. Los medios de verificación son las pruebas de que se están logrando los objetivos. Ya. Le dan contenido a los indicadores. Por ejemplo, si un indicador es número de pacientes que han sido atendidos por COVID, por ejemplo, ¿no? El registro físico con la firma del doctor que atendió, del médico que atendió, es el medio de verificación. Entonces, básicamente podemos decir que es el sistema de medición.
que vamos a utilizar para tener la data del indicador? El sistema de medición es el indicador. Lo que mide es el indicador. El indicador es como un termómetro, ¿no? Y donde consigues la información para ese indicador es el medio de verificación. Ya, es como el registro, ¿cierto? Como registro, como pruebas, ¿no? Porque un medio de verificación evidencia. también puede ser algo como un video, ¿no? Por ejemplo, uno hace, recuerdo para la cooperación belga, un medio de verificación para ellos era un video con un testimonio. ¿No? Había proyectos en la selva donde había un niño que decía que estaba muy feliz porque su colegio estaba bien bonito, ¿no? Y eso a los belgas les encantaba. O sea, ellos no les importaba que se haya gastado la plata. Para ellos el video era lo más importante. Entonces nosotros ya sabíamos que para ellos su videíto con el niño feliz, ellos felices. Ok, perfecto, muchas gracias. Sí. Ya. ¿Alguna otra consulta, por favor? Jesús, ¿tienes otra consulta? Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Melvin. Quizás un poco con lo de los medios de verificación y dar un aporte. Bueno, en mi caso soy de El Salvador y comentar que con lo de la pandemia que ha salido también, esta parte de medios de verificación se ha visto afectada por la virtualidad. O sea, muchos medios de verificación que necesitaban una firma, que necesitaban que fueran verídicos, o sea, se ha suplantado ahora por algo muy virtual que creo que en los sistemas de monitoreo está afectando también. Entonces, eso es como quizás dar mi punto de vista, que en el área de monitoreo y evaluación también se están sufriendo cambios o se está viendo afectado con esto de la pandemia, ¿verdad? Entonces, como comentar eso respecto a los medios de verificación. Sí, tienes toda la razón y justo me das pie para un comentario que yo tengo, que estoy viendo, es que la pandemia nos ha forzado a virtualizarnos. Por fuerza hemos hecho el salto. Pero lo que estoy viendo es que estamos retrocediendo, ¿no? La gente, incluso, igual como pasa, la gente ya con la vacunación, como ya pensamos que todo está más o menos yendo a la normalidad, la gente ya no se lava las manos tan a menudo, la gente se vuelve a juntar, ¿no? Y lo que estoy viendo también es que lo que antes se solía hacer virtualmente, ahora ya se está volviendo a hacer personalmente, por ejemplo. Pero cosas que son más, que deberían de quedar virtual. Por ejemplo, hacer tu pago para la luz, el agua, ¿no? Lo que yo he visto, y eso es lo que he visto en Perú. Yo estuve el año pasado en Perú. Y apenas la cosa empezó a arreglarse un poquito, la gente empezó a hacer colas nuevamente, ¿no? Entonces, yo veo como una vuelta a la normalidad, pero al vicio que teníamos, ¿no? Entonces, es interesante. Orlando, Es interesante hacer el estudio. una pregunta, Orlando. Sí. En la definición de los indicadores, cuando a mí me resulta más fácil indicadores cuantitativos que los indicadores cualitativos, ¿qué elementos o algunos, digamos, aspectos que podríamos considerar y sobre todo a la hora de verificar, o sea, el cumplimiento de un indicador? Y usted tocaba el tema de género. Por ejemplo, si yo quiero medir el empoderamiento de las mujeres en un proyecto, el empoderamiento económico, eso, si es un indicador cuantitativo, pues lo voy a ver a través del incremento de sus ingresos. Pero si yo lo quiero ver a nivel cualitativo, tendrá que ver con sus relaciones, ¿verdad? De cambio de relaciones. Ajá, pero a la hora de medirlo, o más bien de verificarlo, ahí es donde a veces se hace más difícil. Entonces, ¿qué elementos usted podría Mira, lo que yo he manejado para indicadores cualitativos, el problema es que esta clase no es de indicadores, ¿eh? Hay una clase especial para indicadores. Pero bueno, para indicadores cuantitativos es sencillo porque es cantidad, ¿no? Para indicadores cualitativos, recuerden que el indicador cualitativo se basa en una historia. Hay una historia que contar. Entonces, por ejemplo, un indicador cualitativo, como tú lo mencionas, se puede verificar con un testimonio. Ahora,
Y eso, la cantidad no tiene nada que ver. O sea, las sensaciones de la persona, si se sintió feliz, si se sintió empoderado, o sea, sentirse empoderado, sentirse feliz, no se puede cuantificar, ¿no? Pero el testimonio de la persona sí, ¿no? Claro. O el cliente satisfecho, me siento satisfecho porque he comprado esto y lo hicieron muy rápido, ¿no? Lo que tú puedes cuantificar, la rapidez con la cual este cliente ha sido atendido, pero es más difícil cuantificar el grado de satisfacción, Claro. ¿no? Tú puedes poner poco satisfecho, muy satisfecho, extremadamente satisfecho, ¿no? Pero yo en mi experiencia lo que he visto es que finalmente todo se puede bajar al tema cuantitativo, finalmente. Así es. Sí. Es cuestión de un poquito de paciencia y conocer bien los términos, ¿no? Manejar mejor las definiciones, ¿no? Por eso es importante lo que habíamos visto al inicio, la parte conceptual es muy relevante y el tema de la teoría de cambio también es muy relevante porque la teoría de cambio nos ayuda a comprender exactamente de qué estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de enfoque de género, ¿qué significa pues enfoque de género para nosotros? Y yo me doy cuenta cuando hacíamos los talleres y también aquí, que una persona piensa una cosa, otra piensa otra, y algunas de la misma entidad piensan distinto, en diversos temas, no solo en enfoque de género, ¿no? En desarrollo humano, en el tema de derechos humanos, etcétera, ¿no? Incluso en proyectos de construcción, ¿no? La gente tiene diversas ideas, y lo que hace la teoría de cambio también es importante, uniformizar las ideas, los criterios, que así se puede avanzar mejor en el proyecto. No, pero el tema de gracias. Cuantitativos, Rosibel, lo vamos a ver con calma en la sesión para eso. Incluso me gustaría que para las sesiones siguientes que ustedes vengan con sus indicadores, perdón, con lo que ya han avanzado. Y así es más interesante darle contenido, ¿no? Porque yo les puedo dar criterios, pero van a estar en el aire, ¿no? Lo mejor es que el criterio se contrarreste, se vea directamente con su trabajo. ¿Sí? Carolina, ¿tú tenías una consulta para ir terminando? Sí, a ver, pequeña. En estos escenarios VUCA que actualmente ya estamos enfrentando y ante la necesidad de tomar decisiones que también afectan el monitoreo de las inversiones, ¿qué tanto los proyectos con estas estructuras con marcológicos ya diseñados, con los indicadores y todo lo que eso implica, pueden ser afectados con estos escenarios que son altamente cambiantes, con la incertidumbre que se están... ¿Qué tanto una estructura basada en planificación puede, de alguna manera, trasladarse a otra que sea mucho más ágil en la toma de decisiones, en la ejecución de actividades que no necesariamente van a ser las mismas? Claro, ahora, primero, el marco lógico empezó por los años 60, incluso lo empezó la NASA, me acuerdo, fue un tema de una consultoría, es toda una historia, ¿no? Pero lo que finalmente pasó es que se empezó a popularizar más en los 70, en los 80, se empezó a hacer masivo, en los 90 todo el mundo lo empezó a usar, y ahora actualmente es casi la norma. Cualquier entidad le pueden llamar de distinta manera, ¿no? Los alemanes les llaman SOP, es un modelo lógico, ¿ok? Ahora, casi cualquier entidad, sea Banco Mundial, la Fundación Kellogg, Fundación Avina, etcétera, ¿no? Los propios gobiernos, como Sistemas Nacionales de Inversión Pública, se basan en marcos lógicos, en teoría de marco lógico. Ahora, primero que es básica, en esencia es la norma que las entidades están siguiendo para presentar sus proyectos, ¿no? Les llaman de distintos nombres, pero finalmente el espíritu está detrás, ¿no? Objetivos, indicadores, riesgos o supuestos, etc., ¿no? Y los medios de cómo verificar esos indicadores. Ahora, el asunto también es que lo que deberíamos de comprender es que el marco lógico no es escrito en piedra, ¿no? Podemos tener una jerarquía de objetivos, pero eso no significa que no se puedan cambiar. En mi experiencia, lo que no se puede cambiar es el objetivo final del proyecto, ¿no? Porque por eso les han dado el financiamiento, ¿no?
Se puede cambiar con cierta discusión, obviamente hay que plantear un protocolo para eso, y cuando uno firma el acta o la carta inicial de proyecto o el contrato de proyecto, ahí están los mecanismos para hacer cambios, ¿no? Ahora, lo que se puede cambiar de pronto son los resultados del proyecto. Se pueden variar, ¿no? Lo que sí se puede cambiar de manera un poco más sencilla son las actividades, ¿no? Entonces, si uno se da cuenta con el sistema de monitoreo o el seguimiento del proyecto que no estamos yendo por el buen camino, obviamente uno conversa con el cooperante, conversa con la entidad del Estado. Con el cooperante es más fácil, ¿no? Conversar con el Banco Interamericano de Desarrollo, con Fundación Avina, con la Comunidad Europea, es más fácil que conversar con sus estados, ¿no? Sea gobierno local, ministerio, son más rígidos, son más duros. Es así, lamentablemente. Uno conversa con ellos y ¿saben qué? Hemos tenido este percance, está en nuestro marco lógico, planteamos las contingencias, pero lamentablemente no estamos yendo por el buen camino, ¿no? El dólar ha subido demasiado, ha habido una sequía, N cosas, ¿no? Y por eso nos gustaría plantear o modificar ciertas actividades, ¿no? Y la entidad cooperante, si son razonables, te pueden decir, sí, ok, pueden aceptar esos cambios, ¿no? Ahora, justo mencionaste sistemas ágiles. Los sistemas ágiles se están utilizando, pero todavía no están masificados, ¿no? Obviamente es muy claro que se utilizan los sistemas ágiles o Scrum para diseño de software. Para eso han sido creados, ¿no? Los sistemas de cascada, que son los que, el marco lógico, por ejemplo, es parte de los sistemas de cascada, ¿no? Porque se pueden ver que son bastante rígidos. Pero también la rigidez depende mucho de quién la usa, ¿no? Esto no es un curso de marco lógico, pero sí es importante comprender que el marco lógico, por ejemplo, no tiene una estructura intrínseca de ética o de política. Tú puedes utilizar el marco lógico para asaltar un banco, ¿no? O sea, tranquilamente, ¿no? O para salvar la vida a un grupo de niños, ¿no? Pero el marco lógico no te dice usted debería de tener un sistema que le permita tomar decisiones acertadas y adecuadas en función de ética. No, pero eso depende mucho de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, el marco lógico es una herramienta y depende mucho de cómo nosotros la vayamos a utilizar, ¿no? Pero los sistemas rígidos son rígidos en función de las personas, ¿no? Entonces, de mi experiencia, conversando, no se va a lograr de la noche a la mañana, pero se conversa y se pueden llegar a acuerdos con las entidades. Pero es cosa de hacerlo con paciencia y con calma. Gracias. Ok, no, a ti, Carolina, por la pregunta. Bien, si no hay otra consulta, estaríamos dando por terminada esta sesión. A partir de la siguiente sesión, ya vamos a estar esperando presentación de trabajos, ¿no? Entonces, ustedes deberían de estar en capacidad ya de poder presentar, por ejemplo, su jerarquía de objetivos, y el grupo, nosotros podemos ver qué tan bien está, y podemos dar críticas o podemos hacer comentarios. La idea es, obviamente, ser constructivos. Y si nos da el tiempo, también podemos tener una presentación de algunos temas que pueden ser relevantes. Voy a tratar de minimizar el tiempo que yo hago la presentación para que tengan más tiempo ustedes, ¿no? Porque para mí ya son las 2:40, entonces tampoco quiero acabar a las 2 de la mañana. Bien, entonces ha sido un placer tenerlos aquí. Orlando. Sí. Yo busqué en la plataforma, no encontré el horario de la clase virtual, ¿cuánto va a ser? Como en el caso, digamos, ya llevamos hora 41 minutos, ¿verdad? Entonces, se decía que en el aula virtual yo busqué, pero no encontré. No está, digamos, estipulado el tiempo para este ejemplo de la clase de ahora y de las próximas. Sí, el tiempo estaba planteado para no más de una hora. O sea, okay. No, en ningún lado está planteado el tiempo que va a durar la sesión. Sí. ¿No? Yo lo planteo para una hora, ¿no? Okay. Pero si como ahora tenemos un poco más, tenemos preguntas, consultas, el tiempo se puede extender. Ajá, lo pregunto porque si la otra semana va a ser para presentaciones, nos tiene que dar un tiempo
no sé, en cuántos minutos cada grupo lo va a presentar. Ah, no se preocupen, eso en un comunicado, eso va a estar claro. Pero como es una presentación de la jerarquía de objetivos, tampoco, no es media hora por grupo. Sí, ¿no? Breve, directo al punto y suficiente. Gracias. Ok, bien. Ha sido un placer tenerlos aquí y un saludo de la Haya. Mucho. Y nos